Daniel, say hello. Michael O'Connell en el saxofón, Mike Jack en la batería, Joy en la voz, Skylar en el trombón, Matthew en la guitarra, Giuseppe Mancini en la voz y Andy, sorry, es Andy el chingón. Andy en el bajo, disculpen el error, pero estoy nervioso. Bueno, vamos a ir una pregunta a la vez. Al primero que levante la mano y se dirija con respeto al grupo se le va a dar la preferencia, así que podemos empezar de una vez. Ok, el joven de amarillo. Hola, antes que nada, bienvenidos a México. Soy Cres de Botas Pirates, es un programa que hacemos por internet, de radio por internet. Y la pregunta que quisiera hacerles tiene que ver un poco con el sentido social de nuestro país. ¿Qué piensan ustedes acerca de México? ¿Cómo lo ven desde afuera? Yeah. You know, we come all the way out here. We were in Tijuana over the summer, and that was our first time coming to Mexico. And it's been a long time, you know. I know we had a show that we canceled around this area or whatever, a year or two, a couple of years ago. And it's finally we made it back. This is for real, you know what I mean? That's why it's the For Real Tour, because we're bringing it back, you know what I mean? We haven't been to this part of Mexico, so here we are. We're here for real, and we love it. Yeah, of course. You know, we come from the United States, and Mexico is our neighbor, and of course, you know, we have a lot of respect for Mexican people, and a lot of my friends and our friends, fellow, you know, musicians and band members, whatever, you know, it's like, we love Mexico. Ok, bueno, dice Giuseppe que pues, ha sido un largo tiempo que han esperado para venir a México después de una cancelación, pero están muy contentos de estar aquí. Estuvieron en julio del año pasado en Tijuana, que fue su primer acercamiento a México, pero de ahora de estar aquí en el Distrito Federal, que es lo que ellos les encantan y querían desde un principio, dicen que han estado guardando 20 años por estar aquí. Bueno, son pláticas, pero hablando en el sentido social, dicen que pues como ellos vienen de Estados Unidos, es un país que está pegado relativamente a Estados Unidos y tiene mucha cercanía con gente de México, amigos, bandas, músicos mexicanos en bandas de ska de Estados Unidos, y ellos tienen contacto con ellos y están totalmente orgullosos de ese contacto y respetan mucho la cultura y a la gente en México. ¿Qué otra pregunta? Hola, soy Carlos Martínez de Fotorock 21. Quisiera saber ¿qué diferencias notan entre la escena del ska mexicano a la escena del ska en su vez? The ska scene in Mexico is better. Creo que fue muy claro. Giuseppe dice que la escena ska en México es mejor que ahora sí que en Estados Unidos. But tell us why you say that. You know, I think because in the Americas, in the United States, they take for granted the ska. They don't appreciate. They like ska, they appreciate it, but they kind of take it for granted sometimes, you know, because it's so plentiful. There's so much ska in the United States, and you know, there's so many different types of music as well, and people seem to appreciate it more here. Bueno, dice que en México la diferencia es que en México se aprecia más la música ska. Digo, la escena es un poquito más, a lo mejor más grande que Estados Unidos. There's way more support here. We
don't have many people like Sí, you in the US. hay más apoyo en México que en los mismos Estados Unidos para las bandas de ska. Y todos en México bailan. Es lo que más les gusta a ellos, que todos apoyan y bailan en lo que es en la escena del ska mexicano. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús López de Toquines para fin de semana. ¿Qué es lo que esperan de esta presentación en la Ciudad de México como banda? I know what to expect. I know that it's going to be a good time. We're going to dance our ass off, drink a lot of beer, and have a good time, you know? And that's why we're here. Bueno, dice que esperan divertirse, bailar mucho, tomar mucha cerveza, y una de las razones principales por las que están aquí es por eso, por la diversión y por pasar un momento agradable con todos ustedes. ¿Otra pregunta? A ver, sin miedo. Ya. Aparte, ¿no? ¿Tenías otra? No, ¿seguro? Sí. ¿Alguien más? Sí. Karen, Rock en Línea, how do you think about Mexican bands? Do you like any special band? Of course. Nino Zombie. I like Nino Zombie. Yes, of course, you know, Revolution, the 45 Revoluciones. Our favorite Mexican ska band, of course. Bueno, dice que una de sus bandas favoritas es 45 Revoluciones. Es que en realidad sí es la primera banda mexicana con la que han tocado, ya que en la parte donde viven ellos son puras, por lo general no llega mucho al ska latino. To be honest, you know, we don't get to hear as many Mexican ska bands as maybe we would like to, but we enjoy it, you know. I don't know. Yeah, the Sectacore. Sectacore is pretty good. Yeah, we have each one of us like our own band, you know, and it's. But of course, we respect the Mexican ska bands. Ahora, explicaba que no conocen tanto de la escena del ska mexicano, pero bueno, ya han escuchado a Sectacore, compartieron escenario en Tijuana con 45 Revoluciones, pero respetan mucho la escena del ska mexicano, sobre todo a las bandas, ¿no? Y vienen dispuestos a escuchar a todos los grupos. ¿Otra pregunta? Hola, soy Braulio, de Escaparate 17 Radio Web. Mi pregunta es, ¿qué canción creen ustedes que cantará más la banda de México? I would have to ask the Mexican people that. I can't say what their favorite song is. Do you have a favorite song? ¿Cuál es tu canción favorita? Infamous. Ok, bueno, decía Giuseppe que no conoce muy bien el gusto del público mexicano, que a él al contrario le gustaría preguntarle a ustedes cuál es su canción favorita, ¿no? Ya lo comentaba Braulio que es Infamous, y que la van a... Do you wanna play Infamous? I like the Infamous, of course. I am the Infamous. Claro que la van a tocar. Otra pregunta que tengan al respecto. ¿Qué onda? César de Orgulloso de Ser. Y la pregunta va más hacia la movida skin. ¿Cómo ven la movida skinhead no en México, sino en Latinoamérica, en especial a los skins de habla hispana, a la movida de los Estados Unidos? Y a mi novia ha disfrutado mucho de su música en la noche. Les mando un saludo. Aprovechando.
Latin American, thank you, and Latin American skinheads obviously are, you know, they're my people, you know. In the U.S., there's thousands of Latino skinheads in the USA, you know, and for me to come here, I know that there's thousands of Latino skinheads here, Central America, South America. It's Inspector 7's biggest fan base, I would say, Latin America, you know. I'd say Latin American people just get it. They get it. They understand, you know. And skinheads are nationwide. I'm a skinhead since the 80s, 1980s. And, you know, I'm a staunch, you know, I can't stand, you know, racism or anything like that. You know, so, and the same thing in the States, you know, we don't really tolerate it, you know, it's not tolerated, but, you know, it exists, whatever, but Latin American skinheads, you know, of course, you know, they're my people. Bueno, comenta que los skinheads de Latinoamérica, bueno, yendo más al grano, el skinhead de Latinoamérica sabe cómo vivir como skinhead, vivirlo al 100%, más que nada porque es una escena antirracista 100%, y hay una diferencia muy grande a veces con Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos tiene muchos amigos que son skinheads latinos y son, pues le muestran, ¿no? Aparte le muestran cultura y sobre todo la forma de vivir como skinhead, y que él dice, o sea, el skinhead en Latinoamérica es fuerte, ¿no? Es una escena muy fuerte y sabe lo que quiere. Otra pregunta. Hola, buenas tardes, soy George de International Ska. Mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil que han tenido que pasar como banda para poder llegar a tener el éxito que tienen? I've had this band for 23 years, since 1992. I've had a lot of ups and downs, you know, sometimes we're good, sometimes we're bad. The only thing I can suggest is that you will develop your own sound. If you're a band starting off ska, you know, you'll develop your own sound once you get together, and all I could say is be yourself. Don't try to mimic other people or whatever, you know. Just what you're into will show when you start creating the music, I guess. Okay, como todos sabemos, Inspector 7 tiene más de 20 años en la escena, desde 1992, y han tenido como banda altos y bajos, pero mucho en lo que se enfoca Giuseppe es que la banda ha hecho su propio sonido, ha creado su propio estilo, y sin imitar a nadie. Es por eso que es Inspector 7, que se ha mantenido pues dentro de 20 años en el gusto de todos, skinheads, root boys, punks, y de todo un poco. Y más que nada que han sabido preservar ese sonido, que ha sido el mismo sonido de hace 20 años. ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, yo soy Alfredo, vengo de la página Thesis de Ska. Si tuvieran la oportunidad de hacer un dueto con una banda mexicana, ¿cuál les gustaría que fuera?
he answered the question. That was it. Bueno, disculpa que me interrumpa un poco, les vamos a decir porque un poquito... 45 Revoluciones fue una banda que compartió el escenario con ellos en julio en Tijuana, como otra banda, dos bandas más, una banda más de Tijuana de ska punk, pero con 45 Revoluciones hubo un lazo muy especial porque pues se volvió fiesta todo el día y toda la noche, y fue ahora sí que para nosotros como banda, en lo personal fue una experiencia única, ¿no? Para 45 Revoluciones, tanto vimos la respuesta de Spectre Seven, que para ellos también fue una muy buena experiencia en México, más que nada su primera experiencia, y con nosotros, pues, qué mejor, ¿no? Y pues agradecemos que nos tome en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Otra vez, Cres de Botas y Tirantes. Mencionabas hace rato que el esquí en Latinoamérica sabe vivir de la manera en la que un esquí debe vivir. Nosotros de este lado, y pues cada quien desde su trinchera hace diferentes cosas para luchar contra el fascismo o contra el racismo. ¿Cuál es su manera de luchar contra el racismo y contra el fascismo? Well, pretty much. Like I said, I've been a skinhead personally a long time, and when I was a fresh cut, and in the 80s, 1980s, there was a lot of street fights. We would fight them on the street. It wasn't like today, we still do, but it's not as common. But yes, yeah. And in the 1980s and early 90s were a tougher time, and it's when in the United States, we fought racism, and we still do today. We take it to the streets. Ok, Giuseppe comenta que cuando era joven, pues tuvo muchas peleas en la calle, sobre todo peleando contra el racismo, y comenta que pues aún lo siguen haciendo, y digo, ya a lo mejor uno no se pelea en la calle, pero lo hace de forma, pues que más importante, ¿no? Que con la música y con el mensaje que todavía el grupo tiene, y uno de los mensajes muy grandes y que todos conocemos, la canción de Sleeping with the Enemies, ¿no? Y ellos, como comenta Giuseppe, siguen peleando y siguen luchando, y siempre lo van a seguir haciendo hasta que ya no exista. I also come from the hardcore scene first. I first started before ska in hardcore, New York, New Jersey hardcore scene. The Murphy's Law, Gnostic Front, Sick of It All, Vision, Social Decay. Those bands were some of the early bands of the 1980s. And in the hardcore scene, it's not tolerated. Racism is not tolerated at all in the hardcore scene. And that's where I got that attitude, where there's no tolerance for racism. And I brought it to my music with Inspector 7 into the ska scene. Que como comenta Giuseppe, él proviene de una escena, posiblemente más que el ska de hardcore. Él, como comenta, conoce bandas como Agnostic Front, Murphy's Law, bandas que son íconos del hardcore en Estados Unidos. Y el punto más importante que comenta es que en el hardcore no está tolerado el racismo en ningún aspecto, y nunca lo será tolerado a través de los años y conforme vayan transcurriendo el tiempo. Y eso es lo que a él le forjó ese espíritu que tiene ahorita.